En este momento damos paso al doctor John Eduard García, médico general del Servicio de Hospitalización Adulto del Hospital Pablo Tobón Uribe, quien nos comparte su conocimiento en enfoque del paciente con neutropenia febril. Bienvenido, doctor. Listo, buenos días. Como les había mencionado antes, yo soy Eduard García, médico general de hospitalización. El día de hoy les voy a hablar del enfoque del paciente con neutropenia febril. Antes de comenzar, quiero agradecer a la doctora Isabel Cristina Ramírez, infectóloga de nuestro hospital, por la asesoría en el tema, y a Karen García y Angélica Bermúdez por el apoyo en la escritura de las memorias. Al hablar de neutropenia febril debemos de tener en cuenta la definición y tenemos dos cosas que tenemos que aclarar sí o sí, que es un paciente con fiebre en este escenario es definida como una temperatura mayor a 38.3 grados centígrados. Esa es una posibilidad. La otra es una temperatura mayor a 38 grados sostenida durante 1 hora. La toma de la temperatura en la diapositiva sale que oral va a variar. En general, los pacientes que presentan neutropenia febril, que son derivados de una quimioterapia, pueden cursar con una entidad que vamos a ver más adelante que se llama mucositis, y en ese caso no se recomendaría la toma de la temperatura oral, sino que se evaluarían de otra forma. Por ejemplo, existe la timpánica o también a nivel axilar. La neutropenia es definida como un conteo absoluto de neutrófilos menor a 500 células por milímetro cúbico. Y la otra posibilidad para hacer esta definición es que el paciente presente un conteo absoluto de neutrófilos menor a 500 que uno espere que disminuya en las siguientes 48 horas. Y eso es porque hay pacientes que, si usted le está haciendo el seguimiento, puede que encuentre en el día 1 una neutropenia de 1000, al siguiente día el control en 700 y el paciente estuvo en quimioterapia activa. Ahí usted espera que en las siguientes 48 horas baje por debajo de 500. Entonces, en ese orden de ideas ya podríamos considerarlo neutropenia febril. Y la otra definición es neutropenia profunda, que es menor a 100 células por milímetro de mercurio. Al tener estas dos cosas, un paciente neutropénico y que me cumpla el criterio de la temperatura, podemos hablar de neutropenia febril. El doctor que aparece en la pantalla, el doctor Gerald Bodey, gracias a él fue que se empezó a hablar sobre este tema. En 1966 empezó a describir los primeros estudios de los pacientes que él notaba que cuando se encontraban con una leucopenia y específicamente los neutrófilos por debajo de 500 se asociaban mucho más a infecciones. Acá en la tabla, como pueden observar, se muestra que los pacientes cuando tienen una neutropenia menor a 100 presentaba mayores tasas, mayor porcentaje de infecciones. Ahora es muy fácil, sabemos que los pacientes con neutropenia tienen infección, pero devuélvanse a esa época cuando los pacientes se presentaban con esta entidad, que las personas, los médicos de ese tiempo no sabían la importancia de los neutrófilos al momento de enfrentarnos y defendernos con la inmunidad innata. Entonces es un estudio muy bonito porque para nosotros ya es como papita para el loro, en esa época fue algo muy grande. La epidemiología de la neutropenia febril se presenta en los tumores sólidos entre el 5 al 10%, o sea, una proporción pequeña, mientras que en los pacientes que tienen neoplasias hematológicas distintas a leucemia, como por ejemplo mieloma múltiple, linfoma, tienen un porcentaje de presentación del 20 al 25%. En las leucemias agudas siempre hay que buscarla porque la presentación ocurre entre el 85 al 95% de los casos, es decir, casi todos los pacientes. Entonces el primer mensaje, un paciente con leucemia que se enfrente al momento del servicio de urgencias cuando consulte, debemos de sospechar que esté cursando con una neutropenia febril si llega con temperatura y cualquier otro síntoma. Los pacientes que cursan con neutropenia febril
no se les identifica el foco infeccioso. Uno no sabe de dónde están infectados entre el 20 al 30% de los casos. Y solamente entre el 10 al 25% encontramos e identificamos microbiológicamente las bacteremias. Uno normalmente cuando se enfrenta a estos pacientes siempre tiene que hacer un interrogatorio detallado y hacer una evaluación exhaustiva para poder pegarse de cualquier pista al momento de la evaluación que me pueda orientar hacia infección. Normalmente el 80% de los casos ocurre por flora endógena de estos pacientes, dado que no tienen defensas que los vayan a proteger. ¿Cómo estamos en la epidemiología en nuestro medio? Este estudio es de los pocos que hay en Colombia, fue realizado en nuestro hospital, fue realizado en el año 2012. En él miramos la epidemiología febril de la neutropenia febril durante un periodo de 26 meses. ¿Qué se encontró? Lo que hablábamos de la leucemia. La leucemia fue la principal entidad el que encontraron en este estudio en nuestro hospital, mientras que los linfomas representaban menos del 5%. Y el microorganismo que se encontró principalmente fue la E. coli y la Klebsiella pneumoniae. Existen otros microorganismos también reportados, sobre todo la Pseudomonas aeruginosa, pero como recuerden que este tipo de infecciones ocurre de la flora endógena del paciente, principalmente vamos a estar ante bacilos gram negativos. En la fisiopatología de la neutropenia febril vamos a tener varias cosas que van a predisponer al paciente a una infección. Ya les había mencionado lo de la mucositis, que es una inflamación de las mucosas producto de la quimioterapia. Entonces, al haber un desbalance entre las mucosas, se elimina la barrera que nos protege, que es la piel y las mucosas. En ese orden de ideas, a través de esa barrera que se eliminó, pueden ingresar gérmenes que viven normalmente en nuestra piel. Y los pacientes ya van a tener una inmunosupresión de base por la propia neoplasia hematológica como tal. Adicional a esto, cuando se encuentran en un hospital, en un ambiente que sea médico, como van a recibir tratamientos con quimioterapias, medicamentos para el vómito y demás, van a estar expuestos a dispositivos invasivos como catéteres venosos que van a ser una puerta de entrada para algunos microorganismos que, como les mencioné, se encuentran en la piel, principalmente gram positivos. Acá tenemos una imagen donde nos muestran cómo es el epitelio normal y cómo es un paciente que presenta mucositis en la fase 3, donde hay una ulceración. Las bacterias que se encuentran en la última capa de la piel y también tomadas del entorno por transmisión horizontal pueden ingresar al torrente sanguíneo a través de esos vasos sanguíneos que se encuentran ahí en rojo y generar bacteremias. Ahí podemos ver que en caso de que el paciente cursara con un sistema inmunológico adecuado, los neutrófilos serían la primera puerta para poder atender este tipo de infecciones. Y la mucositis es dividida en 4 grados por la OMS. En el grado 1, el paciente solamente tiene un dolor oral con o sin eritema, pero no tiene ulceración. Y en el 4, el paciente tiene una ulceración tan franca que no puede alimentarse. Al momento de la evaluación y el diagnóstico, en estos pacientes la fiebre es lo principal. Como ellos están neutropénicos, no van a tener nada de lo que han dicho en las charlas previas, como por ejemplo un paciente con colecistitis, con apendicitis, no va a tener signos de irritación peritoneal, en el caso de un paciente neutropénico febril. Entonces la evaluación va a ser mucho más difícil, porque ahí no van a estar los signos semiológicos que nos enseñan clásicamente. Solamente va a aparecer la fiebre y eso es lo que nos debe de prender la alerta y por eso es difícil hacer el diagnóstico y también por eso aumentan mucho la mortalidad de estos pacientes cuando uno no tiene en la cabeza esta entidad. El mensaje que les ponía ahí de segundo es muy importante, es de los que nos tenemos que llevar y es la ausencia de los síntomas típicos o signos de infección en pacientes no neutropénicos no se pueden usar para excluir esta. Entonces yo puedo tener un paciente que tenga neutropenia febril y que al momento de mi evaluación tenga, por ejemplo, una neumonía, pero el paciente puede que no tenga ni tos con producción de flema, ni disnea, o yo lo ausculte y no encuentre crépitos, porque la respuesta inflamatoria de este paciente no va a estar montada. El objetivo del diagnóstico es que yo identifique los potenciales sitios de la infección, que yo tenga en mente
una aproximación de cuáles son los posibles microorganismos implicados y también saber cuál es el riesgo de complicaciones. Por eso el examen físico lo debemos de realizar de una forma cefalocaudal o en el orden que prefieran como nos enseñan clásicamente para evitar perder cualquier parte de este. Empezamos a hablar de la cavidad oral. En la cavidad oral, la mucositis. Siempre tenemos que abrir la boca a los pacientes con neutropenia febril. Retirar prótesis dentales, retirar puentes, cajas de dientes y buscar no solamente en la lengua y en las mejillas, en los carrillos internos, sino que también en todas las piezas dentales y en las amígdalas, porque muchas veces pueden cursar con un absceso periodontal. Acá hay unas imágenes donde vemos en la de la izquierda un paciente con mucositis y en la de la derecha un paciente con ectema gangrenoso por pseudomonas aeruginosa. Donde no hubiéramos revisado a este paciente de la derecha, que es una lesión que se encuentra en el paladar, se nos pasa y simplemente el paciente puede desde ahí desarrollar sepsis y la tasa de mortalidad, como les mencioné, es muy alta. Esta paciente presentaba una aspergilosis nasofaringea que puede ser ocultada por la prótesis dental, por eso es muy importante retirar siempre las prótesis dentales. En el tracto respiratorio, ¿qué vamos a encontrar? Los pacientes puede que no tengan síntomas, como ya les había mencionado, y solamente tengan requerimientos de oxígeno. Están con el oxígeno desaturados, pero no van a tener ni producción de moco, ni dolor en el pecho. Entonces, en ese orden de ideas, uno de los estudios iniciales a mandar a este tipo de pacientes es una radiografía de tórax. Y la radiografía de tórax tiene también algunas limitantes. Como podemos observar en la radiografía de la pantalla, uno alcanza a ver esa radiografía y ve una zona ahí empañada, no ve mucho, pero al momento de realizar una tomografía de tórax puede identificar algunos signos indirectos, nódulos que permiten sospechar que el paciente, como muestran en la imagen de la derecha que ya se le hizo el diagnóstico microbiológico, cursaba con una aspergilosis. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que debemos de tener también una baja sensibilidad del médico al momento de enviar estudios tomográficos porque van a permitir hacer el diagnóstico mucho más preciso. Varios pacientes, ustedes les envían una radiografía de tórax inicial y puede que te muestre o puede que no. Entonces, de ahí la importancia de la tomografía. En esta tomografía podemos observar que hay varios nódulos y dan cuenta de una entidad como aspergilosis pulmonar invasiva. En esta también los nódulos, siempre es muy importante al momento de usted realizar un estudio tomográfico, buscarlos, identificarlos, porque la sospecha de infección fúngica, que recuerden que los neutrófilos son la primera célula que nos defienden contra los hongos, puede ser la entidad a la que nos estemos enfrentando. Al momento de la valoración del abdomen, usted puede tocar al paciente y hacerle todas las maniobras que les enseñaron en semiología y no tener nada de dolor. Incluso el paciente puede estar perforado. Sin embargo, las imágenes ahí cobran importancia. Siempre a esos pacientes, cuando estemos haciéndoles el interrogatorio, debemos de preguntar la presencia de síntomas gastrointestinales, como por ejemplo distensión abdominal, diarrea, las características de la diarrea, porque pueden presentar una complicación de la neutropenia febril, que es una colitis neutropénica que ocurre en los pacientes cuando se enfrentan a infecciones por Clostridium difíciles. En esta tomografía podemos observar que hay un megacolon producto de una colitis causada por Clostridium difficile en un paciente que solamente tenía diarrea pero no tenía nada de dolor abdominal. Al momento del interrogatorio solamente dijo que tenía distensión, no tenía ni vómito. Entonces es muy importante la baja sensibilidad de los estudios adicionales con síntomas muy sutiles que el paciente refiera y que encontremos al examen físico. En el tracto geniturinario hay algunas ayudas diagnósticas muy comunes como el citoquímico de orina, que otra vez puede ser normal. Entonces, al paciente no tener neutrófilos no vamos a encontrar piuria en el citoquímico de orina. Entonces va a ser mucho más difícil, como les mencionaba, enfrentarnos a esta entidad. Sí, uno siempre dice, en el estudio le salió esto, voy a tomar la siguiente conducta, pero en neutropenia febril hasta el citoquímico puede ser normal, qué cosa tan difícil. El urocultivo no se debe realizar de rutina.
sino en pacientes que por su epidemiología, por sus antecedentes, me orienten a pensar en una infección urinaria. Por ejemplo, que ya haya tenido un episodio previo el mes pasado, un antecedente de infección urinaria, que use sonda vesical. Y obviamente si el uroanálisis tiene algo patológico, pues debo de tener la sensibilidad de enviarle el urocultivo. En el examen genital, que muchas veces en cualquier paciente es pasado por alto por pudor y demás, en neutropenia febril no. Usted tiene que quitarle toda la ropa a un paciente con neutropenia febril, tiene que revisar todas las áreas. Y en el examen genital debemos de buscar la presencia de úlceras, de secreciones patológicas, buscar en la región perianal, hacer una buena anoscopia, siempre evitando realizar un tacto rectal. En esos pacientes no vamos a realizar tacto rectal por el riesgo de traumatizar la mucosa, recuerden la mucositis, y generar una translocación de bacterias al torrente sanguíneo y generar una bacteremia. En el sistema neurológico van a haber síntomas muy sutiles. El paciente puede convulsionar, que es algo muy escandaloso, o puede simplemente tener amnesia de algunas palabras, puede cursar con delirium, puede tener cefalea de baja intensidad. Entonces, si tenemos alguno de esos síntomas neurológicos que, como les mencioné, son muy sutiles, debemos de tener en mente realizar una tomografía de cráneo y, dependiendo de los hallazgos y este estudio, poder realizar una punción lumbar. En la piel y los anexos debemos de revisar, siempre quitarle calzado, quitarle las medias a los pacientes. Por ejemplo, en esta paciente, la de las uñas rosadas, que le quedaron muy lindas, presentaba una celulitis alrededor de la uña del hallux, y esto fue debido a una onicomicosis por aspergilosis, donde esta paciente usted le haga todo el examen, toda la evaluación, pero no le retire las medias, se nos pasa esto. El de la derecha, que sí le falta lo del pedicure, tenía también una celulitis por una infección micótica, una fusariosis. Los pacientes, la espalda pasa muy desapercibida, así como los pies y los genitales. Usted le revisa al paciente el abdomen, lo ausculta, le pasa el fonendo por detrás, pero nunca le revisa la piel de la espalda, en muy pocas ocasiones. Y este paciente, que es un paciente de 23 años, que tenía una leucemia linfoblástica aguda, en el 13º día postquimioterapia presentaba unas lesiones en piel que eran confundidas. Él consultaba por esto y eran confundidas con acné, le decían que era acné. Sin embargo, al realizar un examen mucho más exhaustivo, mucho más minucioso, pudieron realizarse las tomas adecuadas de las biopsias y tener en cuenta que el paciente tenía una candidiasis. Esta paciente, una lesión submandibular, presentaba una aspergilosis diseminada, y este señor en la pared abdominal presentaba una mucormicosis. Entonces, sigo resaltando, quitarle la ropa a los pacientes. La fusariosis diseminada es otra entidad presente en los pacientes con neutropenia febril, sobre todo si residen en áreas rurales, si están expuestos a trauma vegetal, también lo debemos de interrogar. Celulitis periorbitaria por pseudomonas aeruginosa. Los pacientes neutropénicos febriles pueden desarrollar muy fácilmente sinusitis y solamente ser evidenciada en una tomografía de tórax, no cursan con la clínica habitual de la sinusitis. La estrongiloidosis diseminada es una entidad muy frecuente en nuestro medio, en Colombia, por eso siempre les reitero revisar de los pies a la cabeza. Y los dispositivos intravasculares hay de todos los sabores, tamaños, colores. Hay catéteres de cámara implantable, hay catéter Majorca, catéter periférico, inguinales. Como les mencionaba, son una puerta de entrada. En esta diapositiva, al momento de enfrentarme al paciente con neutropenia febril, la ICSA recomienda tomar 2 hemocultivos, 2 sets de hemocultivos, en total uno de anaerobios y otro de anaerobios, como son 2 sets, serían 4 de 10 cc, y con eso nos permite detectar entre el 90 al 95%. Sin embargo, cuando uno aumenta esa toma de muestras a 60 cc, se aumenta la detección de entre el 95 al 99%.
se sugiere no tomar menos de 3 hemocultivos. Y en los pacientes que tengan un catéter que sea de varios lúmenes, como estos que tenían 2, debemos de tomar un hemocultivo a través de cada lumen. Si el paciente tiene un catéter endovenoso, al menos una muestra debe ser tomada a través del catéter. Eso aumenta las probabilidades de que yo pueda poder hacer el diagnóstico, valga la redundancia, de la bacteremia. En resumen, al momento del diagnóstico tengo que hacer una historia clínica completa y un examen físico juicioso, detallado, sin correr. Debo de tomar al menos 2 sets de hemocultivos. Recuerden, cuando el catéter tiene varias vías, tomar 1 por cada vía. Los paraclínicos iniciales, sin olvidar que estamos ante un paciente con neutropenia febril y puede tener otras comorbilidades como alteración en la función renal, alteración en la función hepática. Las imágenes diagnósticas, como les mencioné, la radiografía de tórax es una ayuda valiosa, sin embargo, debo de considerar la toma de la tomografía. Y los cultivos cuando tengo un posible foco infeccioso como en piel. En los pacientes con neutropenia febril, después de que yo hago el diagnóstico, le tomo el hemograma y veo que estoy ante un paciente con esa entidad, debo de estratificar el riesgo, saber si es un paciente de alto o de bajo riesgo. No me voy a detener en estas tablas que están muy bien explicadas en las memorias. Allí podemos, dependiendo de varios elementos, poder definir si el paciente es de alto riesgo y va a recibir terapia en el hospital o de bajo riesgo y recibir tratamiento ambulatorio. Sin embargo, en nuestro medio, recibir tratamiento ambulatorio en un paciente con neutropenia febril no es algo que sea usual y no lo recomendamos por la accesibilidad a la salud. Los pacientes generalmente se olvidan, no siguen el tratamiento. Entonces, siempre esos pacientes en nuestro medio, la recomendación es hospitalizar. Acá hay algunos puntos claves del tratamiento y sabemos que las bacterias representan el 85 al 90% de las infecciones, por lo cual el tratamiento será antibióticos. El antibiótico debe de ser un antibiótico que sea bactericida y que tenga actividad contra Pseudomonas aeruginosa, que es la bacteria que más mortalidad genera en este tipo de pacientes y a la que más riesgo tienen de exponerse. La selección de este antibiótico va a depender de varias cosas. Primero, de la epidemiología local, de si ha estado expuesto previamente a antibióticos o si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente. Si yo me demoro en iniciar el tratamiento antibiótico en un paciente con neutropenia febril, la mortalidad puede ser tan grande hasta el 70%. ¿Cuándo debo iniciar antibiótico? Debo iniciar antibiótico máximo en 30 minutos. Entonces recuerden que en el dolor torácico era que un electrocardiograma interpretado en los primeros 10 minutos, en neutropenia febril, inicio de antibióticos máximo 30 minutos después de tomar los hemocultivos. Esta diapositiva es de los pacientes de bajo riesgo que muestra cuál es el esquema antibiótico. Va a estar mucho más descrito en las memorias. Acá quiero hablarles un poco más de los pacientes de alto riesgo. Además de los índices que me permiten clasificar a un paciente de alto riesgo, debo de tener en la cabeza que hay otros pacientes fuera de estas escalas que también son pacientes de alto riesgo, como por ejemplo que el paciente desarrolle neutropenia febril mientras está hospitalizado, que el paciente sea un paciente que tenga un trasplante de médula ósea, que tenga, por ejemplo, una injuria hepática, una lesión renal, que tenga un cáncer que esté en progresión, que curse con una neumonía o una infección grave al momento de la presentación, distinto a, por ejemplo, una infección mucho más leve como una celulitis en un dedo, o que el paciente tenga mucositis grado 3 y grado 4. En ese caso, el tratamiento antibiótico empírico, recuerden, beta-lactámico con actividad contra Pseudomonas, sería la piperacilina tazobactam, meropenem, imipenem y cefepime. ¿Cuándo voy a colocarle a este paciente cubrimiento para gram positivos? Entonces, en el ingreso no se lo voy a poner, siempre le voy a colocar estos medicamentos que les mencioné. Se los voy a adicionar cuando yo tengo una sospecha de infección relacionada al catéter, que el paciente yo le vea flebitis en alguna de las venas, tunelitis en un catéter Majorcar, que tenga unos hemocultivos para cocos gram positivos que me hayan salido en la evaluación, que el paciente tenga una infección de piel y tejidos blandos por la presencia de Staphylococcus aureus, o que el paciente tenga una neumonía con inestabilidad hemodinámica. En ese caso le voy a iniciar el tratamiento antibiótico con el beta-lactámico y con vancomicina.
¿Cuándo debo retirar un catéter en un paciente con neutropenia febril? Cuando tenga una bacteremia por cocos gram positivos compatibles con Staphylococcus aureus o una bacteremia por Acinetobacter o Stenotrophomonas. Además de la Pseudomonas aeruginosa, debo de retirar el catéter sí o sí. Si el paciente está cursando con una candidemia, una infección fúngica, también lo debo retirar, o si encuentro un signo macroscópico de una infección asociada a ese catéter. ¿Cuánto tiempo debo dejar el antibiótico? Esto es una pregunta que ha sido muy debatida y hay 4 guías muy clásicas, que son las guías de la ITSA, las guías europeas, que no se han puesto de acuerdo en cuánto tiempo voy a dejar el tratamiento antibiótico. Entonces es mucho más de corrientes. Esta tablita la construimos y están en las memorias. Ahí tenemos varias corrientes, por ejemplo la guía de la ITSA mencionan que si yo tengo una documentación de infección clínica y microbiológica, o sea, yo sé qué bacteria tiene ya ese paciente con neutropenia febril y en el seguimiento tiene una neutropenia mayor a 500, están empezando a subir los neutrófilos, yo debería de esperar hasta que el paciente esté afebril por más de 48 horas y ahí pensar en quitar el antibiótico. Por ejemplo, la guía ESIL menciona que cuando yo tengo el diagnóstico clínico y microbiológico, nuevamente, ya sé qué bacteria tiene este paciente, debo de considerar suspender la terapia antibiótica si al menos se cumplieron 7 días después de la erradicación de la infección. Pero si tengo un paciente con fiebre de origen desconocido, o sea, no sé qué bacteria tiene una neutropenia febril y le estoy dando tratamiento antibiótico, debo de suspender ese tratamiento cuando el paciente esté estable durante 72 a 96 horas y esté afebril por más de 48 horas. Entonces es un tema aún muy debatido en las guías que depende de a que debe ser algo tomado en forma conjunta en compañía de infectología, medicina interna para poder ver a qué paciente nos estamos enfrentando y poder ver por qué corriente nos vamos, pero en general debemos de tener en cuenta cuando el paciente se encuentre estable y cumplir los tiempos de acuerdo a cada infección. ¿Qué hago si tengo una bacteria MDR? Por ejemplo, una Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas. Entonces, en ese caso, lo que debo de hacer es brindar tratamiento de acuerdo a esta. Si el paciente ya está colonizado previamente y tiene un antecedente de una infección por un germen MDR, debo darle el tratamiento adecuado. Por ejemplo, en un caso de un paciente con un enterococo resistente a vancomicina, podría colocarle un beta-lactámico inicialmente y después puedo cambiarlo por vancomicina. Cuando sospecho infección fúngica, que esta es de la última diapositiva, la infección fúngica la sospecho cuando el paciente lleva más de 4 días con fiebre a pesar de un tratamiento antibiótico empírico adecuado. Si el paciente a pesar de eso sigue haciendo fiebre, debo de sospechar Aspergillus y Candidiasis. Esta tabla está esquematizada en las memorias, fue diseñada por los autores y es el resumen de toda esta charla. Finalmente le damos los mensajes para llevar a casa. La neutropenia febril es una complicación común con alta morbimortalidad en los pacientes con una malignidad hematológica. Debo de hacer lo que les mencioné, un interrogatorio completo, hacer una evaluación exhaustiva al examen físico, revisar todo, genitales, espalda, pies, boca, todo, que no se me pase nada, hacerlo en orden. La mortalidad cuando yo no inicio el tratamiento antibiótico empírico es muy alta, recuerden que es hasta el 70% y debe ser en la primera media hora. Y poder realizar la estratificación de los pacientes y conocer sus antecedentes y colonizaciones me permiten poder dirigir una terapia antibiótica adecuada. Muchas gracias.